mañana con 4 minutos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Un gran saludo para cada una de las regiones del país y también para todos quienes nos acompañan desde diferentes partes del mundo a través de nuestra señal digital. Les damos una cordial bienvenida hoy 8 de octubre a una nueva edición de Ampliación de Noticias, edición de los sábados, un programa que tiene como objetivo el análisis y el mayor conocimiento de los hechos que ocurren en nuestro país, ¿no? Y el objetivo principal es que usted también pueda tener su propio análisis, su propia comprensión de nuestra realidad. Mi nombre es Carlos González, estoy en la ciudad de Trujillo y vamos ahora, ya estamos listos para dialogar con los protagonistas de la información. Hace exactamente una semana acudimos los peruanos a las urnas para elegir a nuestras próximas autoridades regionales y municipales, ¿no? Quienes van a tener la responsabilidad a partir del 2023 de liderar las estrategias, los planes de trabajo que apunten, eso consideramos, hacia el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y estos comicios también nos han dejado, eso sí, una nueva configuración en el mapa político de nuestro país, cómo se está desarrollando, ¿no? ¿Qué perspectiva tenemos a futuro sobre lo que le espera a las regiones y a las municipalidades? Lo vamos a conversar con el politólogo Mauricio Zabaleta, quien ha tenido la gentileza de atendernos desde Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos, donde actualmente realiza su doctorado. Mauricio, muy buenos días, bienvenido a RPP. Hola Carlos, es un gusto estar contigo. Mauricio, ¿qué lectura te deja estas últimas elecciones, este proceso electoral que hemos tenido exactamente hace una semana, donde los peruanos hemos acudido a las urnas para elegir a nuestras próximas autoridades? Bueno, en realidad es un proceso donde no vemos mayores cambios en relación a los anteriores. Vemos los movimientos regionales con una relativa imposición frente a los partidos, específicamente en los gobiernos regionales y en los gobiernos provinciales. Vemos también unos partidos un poco más retirados en el ámbito subnacional, es lo que hemos visto desde 2006, 2010 en adelante. Pero yo creo que hay que enfatizar una cosa, que veamos partidos o personas con etiquetas partidarias ganando movimientos regionales, eso no quiere decir que esos gobernadores electos sean militantes partidarios, que tengan una trayectoria en la organización, sino más bien que de manera análoga a nuestro presidente y Perú Libre fue un acuerdo de campaña, fue un acuerdo electoral entre un candidato con posibilidades de ganar y un partido necesitado de candidatos. Entonces, yo lo que diría es que, en términos generales, lo que tenemos son varios candidatos, por lo general independientes, que tienen una propia reputación personal, ¿no? Recursos, y que van viendo si postulan con un movimiento, si es que ellos tienen un propio movimiento, o si se incorporan a un movimiento o se incorporan a un partido. Lo que quiero decir con esto es que en general, más allá de contar movimientos o contar partidos, lo que vemos desde hace al menos 10 años son personalidades independientes que ganan los puestos en disputa en el ámbito subnacional. Ahora, entonces lo que sucede es que los peruanos estamos privilegiando a las personas, su trayectoria política, su trayectoria laboral, antes que las ideas políticas, pero también no será de que el abanico de alternativas que tenemos al momento de elegir es bastante reducido, y esto a consecuencia de las elecciones internas dentro de los partidos políticos. Me parece que es más reducido, pero creo que es más reducido, por ejemplo, en relación a 2010, pongamos, para pensar en un ámbito más o menos de 10 años, es más reducido porque hay, desde mi punto de vista, sé que hay muchos politólogos que discrepan, hay más dificultades para escribir un partido, básicamente porque se ha vuelto un proceso muy burocrático. Lo mismo para un movimiento regional, hay muchos políticos que intentaron escribir un movimiento regional y no pudieron hacerlo para este periodo, por eso vemos que hay una disminución en general de las candidaturas. Pero yo no creo que sea un problema
de los partidos en sí mismos. Me parece que lo que pasa es que nuestra oferta de políticos es mala. Entonces, tenemos políticos, varios políticos, pero esos políticos o tienen una trayectoria muy limitada, ¿no? Que ganan una elección y luego ya no se les vuelve a ver, o aquellos que tienen una posibilidad de volver al puesto que seguramente ocuparon antes o escalar, lo hacen porque tienen algo que no todo el mundo tiene, que son recursos personales. ¿Sí? Recursos logísticos y recursos económicos, ¿te refieres? Personas, recursos económicos, por supuesto. Si nosotros vemos los gobernadores regionales que han regresado, por ejemplo, Gilbeck, Acuña, Horna, que posiblemente gane en Amazonas, Otsuka también podríamos ponerlo en Madre de Dios, son políticos que tienen recursos personales, son empresarios que pueden volver a hacer campaña, pueden volver a hacer política, y creo que ese es el factor determinante por el cual los vemos nuevamente, ¿no? Porque tienen la capacidad económica para regresar. El resto de políticos son políticos de una sola oportunidad, básicamente. Políticos Ahora, pero ¿cómo fortalecer en todo que, caso, Mauricio, cómo fortalecer entonces la oferta de políticos, pero que no tengan un sustento meramente económico que los lleve a ser candidatos y que finalmente tengamos que elegirlos como nuestras próximas autoridades? ¿Qué es lo que nos está faltando como país, como sociedad, para que esa oferta de políticos sea pues de calidad? Sí, bueno, esa es la pregunta difícil de responder. Yo sería irresponsable de dar una fórmula. Yo lo que creo es que si uno necesita que los políticos, primero que se dediquen primariamente a la política, que no vengan de hacer fortuna y luego pasen al gobierno, que básicamente sean personas dedicadas al servicio público, tenemos que ver alguna forma en la cual nutrir de recursos a ese pool más grande de políticos, ¿sí? ¿Cómo hacer eso? Es muy complicado, pero hay que pensar cómo construimos trayectorias en el Perú. Porque una cosa que hemos perdido, que antes teníamos medianamente, eran políticos de cierta trayectoria. Yo sé que es impopular hablar de esto, pero los políticos profesionales, al igual que en esta sociedad tan compleja, necesitamos profesionales que tengan experiencia en todos los ámbitos, digamos, de lo público, de lo privado. Necesitamos gente experimentada, con dedicación a un oficio. Pues lo mismo necesitamos en la política. Y no podemos estar dependientes de políticos muy amateurs que logran ganar una elección y luego ya no se les vuelve a ver, o que ganan elecciones de manera muy intermitente, ¿no? O de personas con muchos recursos que pueden darse el lujo de volver a reelegirse, ya sea cuando existía la reelección inmediata o reelegirse después de un periodo. ¿Cómo hacer eso? Creo que es algo que tenemos que debatir y conversar. Pero yo lo traigo aquí a RPP para que, con la esperanza de que pueda armarse un debate sobre eso. No es algo fácil de hacer, porque es una situación casi sui generis en el mundo. Los partidos son débiles a la escala global, pero en el Perú son más débiles aún. Una de las causas, ¿no crees que sería que también en las universidades del Perú, donde antes, en los 80, había mucho dinamismo político, mucha actividad por parte de los jóvenes universitarios, y desde ahí aparecían también nuevos liderazgos, renovadas ideas? Sin embargo, eso lo vemos de manera muy escasa actualmente en nuestro país ahora? Sin duda. Creo que apuntas a algo esencial. Hace 30 años, 20 años incluso, teníamos una sociedad civil mucho más activa, que eran federaciones universitarias, federaciones de trabajadores, gremios de empresarios, que hacían política de manera colectiva y que estaban involucrados de alguna u otra manera con algún tipo de partido. De repente las federaciones universitarias un poco más hacia la izquierda, las federaciones o los gremios empresariales estaban más conectados con un partido como el PPC, por ejemplo, con Parte de Acción Popular, y había una especie de cadena de transmisión desde la sociedad hacia los partidos.
No quiero idealizarlo, no estoy diciendo que eso funcionaba de manera espectacular, pero había más o menos una ruta de escalamiento de aquellas personas que aspiraban a ser políticos y representantes. Eso, Ahora, lamentablemente, sí. ya no lo tenemos. Ahora, Mauricio, tal como lo sostienes en tu libro, que los peruanos seguimos priorizando las prácticas informales, incluso, ¿no?, en los procesos electorales, pero esto no será parte también una consecuencia lógica de que como sociedad en diferentes aspectos, en diferentes sectores en nuestro país, la informalidad nos está ganando. Por supuesto. Digamos, si un país tiene el 75% de la PEA de la población económica activa en situación de informalidad, es muy difícil que tu política vaya a ser formal. Porque la base de la política, y esto a parecer nos olvidamos, es la sociedad. Entonces, si tienes un país con instituciones débiles y con una informalidad de la economía y de la sociedad, pues es imposible que tu política sea formal. Y a lo que yo me refiero en el libro, que es Coaliciones Independientes, las reglas no escritas de la política electoral, es cómo, a pesar de los esfuerzos de reforma y cómo, digamos, en un proceso donde se ha enfatizado mucho las instituciones, los políticos han logrado establecer unas instituciones alternativas, si se quiere, de carácter informal. Esas no están escritas, no son una ley, pero son de conocimiento de todos los políticos, que para hacer campaña exitosa tienes que, por ejemplo, contratar operadores que encuentras, volviendo a tu punto, en universidades, pero que no son partidarios, sino que te permiten movilizar gente a la plaza, que, por ejemplo, en el sur es muy común de que si tú quieres hacer política, tienes que ir a una radio, construir un nombre ahí, seguramente haciendo oposición al gobierno central, y luego poder saltar a lo regional. A estrategias de marketing, regional, como le denominamos, ¿no? Estrategias. Son estrategias de marketing, pero también, por ejemplo, hemos hablado mucho sobre, y tú lo ponías al principio de la conversación, de la forma de selección de candidatos dentro de los partidos. Y desde la ley de partidos del 2003 se ha buscado regular eso. Pero los políticos han sido muy exitosos, y voy a poner exitosos entre comillas, o sea, han logrado su cometido, pero sacándole la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, que haya cierta competencia en la selección de candidatos. Pero en partidos personalistas como los que tenemos nosotros, pues eso se soluciona o se ha solucionado para los políticos de manera muy fácil, estableciendo listas únicas, ¿no? Son pocos los partidos donde efectivamente tienes competencia interna, como por ejemplo Acción Popular. Pero en el resto dominan las prácticas informales de selección. ¿Qué otra práctica informal de selección hay? Y esto es algo completamente nocivo, que es la venta de cupos, ¿no? También, candidatos al Congreso o candidatos a regidores, sobre todo los cargos que podríamos decir que son legislativos. Por lo general en el Perú se sabe que tú tienes que hacer una contribución al partido a cambio de tener un acceso a esa inscripción, a ese cupo. Esa es una práctica informal ampliamente extendida que es central para entender la política peruana. Ahora, Mauricio, pero indudablemente que a partir de la realidad que tú nos describes, necesitamos un punto de quiebre, necesitamos reflexionar, analizar y que esto nos lleve no solamente hacia un cambio, sino hacia una mejora. Pero, ¿dónde crees tú, qué instituciones son las llamadas a dar este primer paso para una reconstrucción de la política peruana, digamos así? En realidad creo que hay que involucrar a la sociedad. Creo que yo diría dos cosas sobre eso. Una es que no hay que buscar reformas con el hígado. Si bien la prohibición de la reelección no es el motivo por el cual vemos esta descomposición precede ese cambio, la animosidad hacia los políticos que se reeligen ha llevado a que básicamente lo que tengamos ahora en el Parlamento y también en cierta medida en los gobiernos regionales y subnacionales es políticos cada vez menos experimentados y que saben que tienen una sola oportunidad
de ocupar el cargo. Cuando tú tienes un político que sabe que solamente tiene una oportunidad, pues hay muchos incentivos para comportarte de manera absolutamente irresponsable y incentivos para, lo voy a decir de manera muy simple, para robar. Sí. Cuando los políticos tienen, digamos, un horizonte de largo plazo, pues se van a cuidar mucho más y van a estar mucho más atentos a cómo están recibiendo los electores su performance en el gobierno. Eso uno, yo diría que hay que primero legislar con calma y con cabeza fría, ¿no? Para no cometer errores como los que creo que hemos cometido. Muy bien. Y en segundo término, creo que una reforma política no va a suceder si es que no está la sociedad involucrada. La sociedad tiene que involucrarse de manera activa en pedir reforma política y en pensar nuevas alternativas de reforma política. Si es que la reforma política solamente se concentra, no sé, en quienes participamos como invitados en RPP o un grupo muy reducido de activistas o de profesionales, gente que yo creo que con mucho interés y buena voluntad participa, no va a ser suficiente. Pero no va a ser suficiente, no va a ser suficiente, ¿no? De la sociedad en su conjunto. De toda la sociedad. Muy bien, sin duda pues que necesitamos, ¿no? Más análisis, como precisamente estos diálogos que tenemos contigo, Mauricio, para apuntar hacia una mejora en el escenario político nacional. Bastante agradecidos, Mauricio Zavaleta, por estas interesantes ideas que han compartido con nosotros. Muchísimas gracias. El agradecimiento es mío. Un agradecimiento al politólogo Mauricio Zavaleta, conversando sobre el escenario político nacional a partir de las últimas elecciones regionales y municipales. 8 de la mañana con 21 minutos, vamos a la pausa y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias de los Sábados.